Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos, buenos días. Hola Juan Buenos Carlos. días, Juan Carlos. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo los trata la vida este día jueves? Con frío. ¿Con frío? ¿Con frío? Sí, frío. Pues, ¿qué les diré? Este apartamento es bien abrigadito. Entra el sol todo el día. Pero bueno, espero que te abrigues. Ah, por aquí me falta alguien. Veo menos personas, o es mi impresión. Creo que solamente están 13. Creo que eran más, no sé. ¿Alguien sabe qué pasó? De pronto entendieron que hoy no había clase. ¿Alguien me quiere comentar? ¿Aló? No, ni se supone No que sí. sabemos. Están llegando solo tarde. Bueno, listo, chicos. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestra parte de la clase acerca exactamente ya de estructuras un poco más complejas. Ya vimos lo que es armaduras. De armaduras nos quedó completar la parte de las armaduras en 3 dimensiones, pero realmente he decidido que vamos a pasar a pórticos, más que todo porque ya se van a dar cuenta de que la armadura en 3 dimensiones es un caso especial de una estructura porticada en 3 dimensiones. Entonces, para tratar de respetar el cronograma y no atrasarnos, esa parte lo vamos a dejar ahí. Entonces, armaduras quedaría solo hasta armaduras que sean planas. ¿Listo? Lo siguiente es el tema de lo que serían las estructuras aporticadas, ¿no? Entonces, vamos a arrancar hablando de lo que es de lo que es la matriz de rigidez de un elemento de pórtico y viga, ¿sí? Y pues espero llegar a la parte de el análisis de secciones o de elementos que tengan cargas repartidas en su interior, ¿listo? Entonces, resulta que cuando nosotros estábamos viendo todo lo que es las estructuras, ¿sí? Pues lo que sucedía era que analizábamos las deformaciones que teníamos nosotros y con eso armamos la matriz de rigidez, ¿sí? Entonces, resulta que en un elemento, iniciemos con un elemento netamente un elemento de pórtico, teniendo en cuenta, por ejemplo, que este es el eje X, el eje Y, ¿sí? Y tengo este elemento totalmente horizontal, pues lo que va a ocurrir es que en un elemento de pórtico, yo en los extremos, yo ya voy a empezar a tener muchas más fuerzas, ¿no? Entonces voy a tener una carga axial, de pronto de plano borro esto para que no me estorbe. Voy a tener una carga axial, que le voy a llamar, pues, ahorita con un nombre. Voy a tener una carga axial para que esté en equilibrio en los dos extremos. Voy a tener una carga cortante, una fuerza cortante. Y voy a tener unos momentos, que en este caso, pues, los voy a plantear en ese sentido. ¿Listo? Entonces, como ustedes recuerdan en su análisis estructural, ¿sí? Pues un elemento de pórtico ya tiene todos los, o exhibe todos los fenómenos, axial, cortante y momento. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cuando yo estaba, o cuando nosotros analizábamos lo que eran las cargas, perdón, las fuerzas
que se provienen de lo que son las armaduras, nosotros decíamos que a este elemento que está constituido por dos nodos, el nodo inicial y el nodo final, pues le sucederían lo que serían unos grados de libertad, ¿sí? En armaduras nosotros solo considerábamos los grados de libertad del desplazamiento en X o en Y, en el nodo I y en el nodo J, ¿listo? Sin embargo, para pórticos ya tenemos que empezar a mirar otros tipos de desplazamientos en nuestra estructura. Entonces, a grandes rasgos, yo le voy a llamar, para ser consecuente con lo que dice el libro, le voy a llamar que si este es el nodo I y este es el nodo J, pues mi estructura va a tener aquí una fuerza que se llama X u Y, paralela al eje X. ¿Sí? Y también va a tener una fuerza X sub J en el nodo J. Asimismo va a tener una Y sub I, una Y sub J, que por ahora todas las voy a plantear positivas, ¿ya? Y voy a tener un momento M sub I y voy a tener un momento M sub J, ¿sí? Esas son las fuerzas en los extremos de los elementos, ¿listo? Teniendo en cuenta eso, pues yo voy a tener también unas deformaciones. Entonces recuerden que en los ejes, pues yo voy a marcar lo que sería, este es el eje global X, que está unido a un desplazamiento en U. Este es el eje global Y, que está unido a un desplazamiento que vamos a llamar B. Y ahora yo tengo una nueva forma también de mover la estructura, ¿sí? ¿Qué va a ser la rotación? Entonces, esta parte de la rotación, resulta que yo voy a tener una rotación que va a ser en nodo inicial y yo voy a tener también una rotación que va a ser en el nodo final. De tal forma que una fuerza X sub I va a producir un desplazamiento horizontal U sub I, una fuerza Y sub I va a producir un desplazamiento vertical B sub I, un momento M sub I va a producir un giro θ sub I, y lo mismo con la parte en J. ¿Listo? Entonces, asimismo, como nosotros armamos la matriz de rigidez de la armadura, pues recuerden que siempre el concepto es las fuerzas externas en mi estructura se relacionan con los desplazamientos de mi estructura, ¿sí? Por medio de una matriz de rigidez del elemento. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cuáles van a ser las fuerzas? Entonces, va a ser la fuerza X sub I, Y sub I, M sub I, y va a ser la fuerza X sub J, Y sub J y M sub J. Este va a ser mi vector de fuerzas en un elemento de armadura. ¿Sí? Ahora, debido a lo que nosotros conocemos de análisis matricial, si yo tengo fuerzas que van a ser, en este caso, ¿cuántas fuerzas van a ser? ¿Quién me responde? 6. Exacto, si yo tengo 6 fuerzas, ¿sí? En cada uno, en los extremos de mi estructura, pues yo tengo que tener una matriz de rigidez de ¿cuánto por cuánto? 6 por 6. De 6 por 6. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a tener el coeficiente que yo le voy a llamar 1 de la fila 1 con la fila 1, X 1, 2, X 1, 3, X 1, 4, X, perdón, X no, K, K1, 5 y K1, 6. Y de plano, pues como ya sabemos las propiedades de una matriz de rigidez, sabemos que yo solamente tengo que marcar, pues, los coeficientes que son de la simetría, que salen de la simetría de la matriz de rigidez. Entonces sería K33, aquí K44, K55, y aquí tendría K66.
Y aquí tendría, pues, completando los valores 2, 3, aquí K, 2, 4, K, 3, 4, aquí K, 2, 5, K, 3, 5, K, 4, 5, K, 2, 6, K, 3, 6, K, 4, 6 y K, 5, 6. Bueno, y esta sería mi matriz de rigidez. Y aquí tengo mi vector de deformaciones. ¿Cuál sería mi vector de deformaciones? Hoy si no veo a nadie, a ver, por favor prendan las cámaras, no quiero sentirme hoy que estoy hablando solo. Sí, vamos a ver quién está recién levantándose, ahí bostezando, no sé qué pasa por ahí. Mi amigo Freddy, no lo veo. Kerly. Oiga, falta Domen, Carlos. Está interesante el curso hoy, no sé qué pasó. ¿Será que el examen estuvo difícil o qué? No creo que sea el examen. Estaba facilito el examen, ¿no? Un ejercicio de la tarea, ¿qué más? ¿Qué más? Más de ahí no se puede pedir, ¿sí o no? Bueno, pues espero que no sea por el examen. Listo. Entonces, ¿quién me quiere dictar cómo se llamarían estos desplazamientos? ¿Quién dice yo? Se pone la camiseta. ¿Ah? O sea, solo se aumentaría, como que digamos, ¿Cómo se llaman? Bueno, les voy a ayudar con el el primero. Este momento, se llama el desplazamiento horizontal en I. Ya. El siguiente, ¿cómo se llamaría? VI, BI. El otro, y θ I. teta, teta en I. Y de ahí tendríamos, creo que no estoy con las filas. Pues esto es B en I, teta en I. Y pues lo otro, lo propio, ¿no? Sería U en J, B en J, teta en J. ¿Listo? Esa sería la matriz que en coordenadas locales relaciona los desplazamientos de mi elemento con las fuerzas externas en los extremos de mi elemento. ¿Estamos? Entonces el problema es, bueno, ¿cuánto es K11? ¿Cuánto es K12? Etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Resulta que por definición, y así como hicimos en el resorte, no sé qué hice, la verdad. Resulta que por definición, y como hicimos en el resorte, ¿sí? Resulta que esta columna, ¿sí? Toda esta columna de la matriz de rigidez del elemento resulta de las fuerzas, ¿sí? Que se desarrollan en la estructura cuando yo hago un desplazamiento UI igual a 1. ¿Listo? La segunda, pues va a ser cuando hago un desplazamiento BI igual a 1 y así sucesivamente en cada una de las columnas de la matriz de rigidez. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Para sacar los coeficientes, yo lo que voy a hacer es exactamente eso. Entonces, yo voy a coger y voy a hacer un desplazamiento en el grado de libertad U sub I, lo voy a hacer igual a 1. Y el resto, o sea, B sub I, teta sub I, U sub J, B sub J y teta sub J, los igualo a 0. Así como hacíamos en el resorte simple con el que empezamos todo esto. ¿Listo? Entonces, pero esto significa algo importante. Entonces, resulta que si yo tengo una estructura, el desplazamiento U sub I igual a 1, quiere decir que si yo tengo aquí mi elemento, hagan de cuenta que lo voy a pintar en amarillo para después poder
para poder repintarlo, lo que quiere decir un desplazamiento U sub I igual a 1, quiere decir que yo cojo y empotro el nodo J. Porque recuerden que todos los desplazamientos en el nodo J son iguales a 0. ¿Sí? Aparte, yo en este nodo, yo lo voy a coger y lo voy a mover positivo, porque dije 1 positivo. Y lo voy a mover de tal forma de que este elemento esté con un apoyo totalmente, un apoyo medio raro. Es como si estuviera empotrado, pero a la vez tuviera la posibilidad de moverse horizontalmente, pero sin poder girar, ¿se entiende? Solamente se comprime, ¿ya? Y en esto yo le voy a dar que esto es un desplazamiento unitario, ¿listo? Entonces, aquí, a mí lo que me interesa son las fuerzas que se desarrollan. Entonces, estamos de acuerdo que como el desplazamiento es unitario, la fuerza para producir en una barra un desplazamiento unitario, pues sale de la mecánica de materiales y lo vimos nosotros cuando hacíamos análisis de armaduras. Y dijimos que el desplazamiento es igual a la fuerza por L sobre E por A. ¿Sí o no? Esa es la ecuación básica de mecánica de materiales. En este caso, ¿cuál es la fuerza que yo estoy desarrollando? Pues estoy desarrollando esta fuerza que va a ser la fuerza X sub I. ¿Sí? Y como ese sistema debe estar en equilibrio, la reacción o la estructura debe responder con una reacción. ¿Cuál sería la reacción? Pues sería un valor que tiene, ¿sí?, la magnitud de X sub J y que va en sentido opuesto a X sub I. ¿Sí o no? Si yo cojo y hago eso en mi barra, ¿existe una fuerza cortante o se desarrolla una fuerza cortante en ese punto? ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo una barrita y solo le aplico una deformación horizontal en el sentido de la barra. ¿Aparecen cortantes? La respuesta es no. Perfecto. ¿De alguna forma hay momentos en los extremos? ¿De alguna forma hay momentos en los extremos? No, No. ¿Ah? todo es axial y en ese caso sería que XY sería igual a XJ, ¿verdad? X para que esté en equilibrio. XY es igual a XJ. Y en este caso, haciendo la analogía por mecánica de materiales, pues yo sé que esto es 1 y la fuerza que estoy aplicando es X sub I. La barra tiene una longitud de L y esto dividido sobre el módulo y la área de la estructura. Lo que quiere decir que si yo quiero saber cuánto es X sub I, pues yo sé que es EA sobre L. ¿Estamos? Muy parecido a lo que nosotros encontramos en análisis en el análisis de las armaduras. Ahora, esto es supremamente importante porque con este esquema yo saco la primera columna de la matriz de rigidez, ¿sí? Y entonces, la primera columna de la matriz de rigidez va a tener estos valores, ¿sí? Entonces, yo sé que XY, que es el primer término, que sería EK11, ¿sí? Va a ser igual a EA sobre L, ¿sí? Ese sería el primer término de la matriz de rigidez. Ojo, y es positivo, ¿por qué? Porque va en el sentido del eje positivo de mi eje de coordenadas. ¿Listo? Y punto, no es nada más. ¿Listo? Ahora, yo les digo, la siguiente es Y sub I. ¿Cuánto vale Y sub I? Pues dijimos que no había cortante, ¿sí? Y por lo tanto, pues, Y sub I, que es igual al coeficiente K21, es igual a 0, ¿sí? M sub I. M sub I, que es el momento que se genera por ese desplazamiento en el extremo sub I, que es igual al tercer valor de la columna 1, es igual a 0 también. Y de ahí me siguen los J. Entonces, X sub J es igual a ¿cuánto? Que sería K41.
Sería menos EA sobre L. Menos. ¿Y por qué es menos? Porque la fuerza va en el sentido negativo de mi eje de coordenadas del elemento. ¿Estamos? Solo por esa vaina. ¿Listo? Entonces, yo voy a completar aquí rápidamente lo que serían my sub j y m sub j, que serían los valores K5,1 y K6,1, y que van a ser ceros y 0. Y estos son los valores que yo voy a reemplazar en esta primera columna de mi matriz de rigidez. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa un siguiente? Yo voy a la siguiente columna, entonces yo tengo que hacer B sub I igual a 1, y todo lo demás, entonces ya me entienden aquí, todo lo demás igual a 0. ¿Listo? ¿Le puedo poner esos 3 puntos o 4 puntos ahí que ya me entienden? O bueno, lo voy a escribir para el segundo término, ¿no? ¿Qué sería 0? Entonces sería U sub I, sería M sub I, sería U sub J, B sub J y M sub J igual a 0. ¿Estamos? Todo lo demás de los grados de libertad que tiene para moverse, ¿sí? En el plano. ¿Listo? Y entonces, ese grafiquito me resulta en algo lo mismo, ¿no? Entonces, voy aquí, ustedes vayan copiando lo que tenemos ahorita arriba, que sería la barrita amarilla. ¿Sí? Y entonces voy a borrar esto de aquí. Y entonces, ¿qué significa esa deformación? Entonces, todos los nodos J nuevamente empotrados. El nodo I ya no se puede mover horizontalmente, se debe mover verticalmente. Lo que quiere decir que ahora es como si yo lo empotrara, pero ahora lo empotrara con una pared que es totalmente vertical y le pusiera rueditas. ¿Sí? Y a este elemento lo cogiera y lo deformara y lo pasara a que su deformación, el nodo sin rotar, ojo, el nodo sin rotar y sin moverse horizontalmente, se vaya y se desplace una unidad. ¿Listo? Eso sería lo que ahora necesito hacer. Ahora, para esa, recuerden que como el elemento no rota, pues el nodo debe partir en los empotramientos a 90 grados con la pared, porque el nodo no ha rotado nada, ¿sí? Lo que quiere decir que la pendiente en los dos extremos, ¿sí? En los dos extremos de la barra, la pendiente debe ser 0, porque está empotrado. Recuerdan eso de análisis estructural 1, ¿no? Pero, cuando yo lo moví, entonces, esta estructura va a coger y va a hacer una deformación, que así no es, que es algo así. ¿Ya? Y es como si ustedes cogieran su reglita, que por cierto ya no encontré, ah, no, acá está, ¿sí? Cogieran su reglita e hicieran una deformación para que sin que los extremos giren y se mantengan totalmente rectos como estaban inicialmente, ¿sí? Pues usted desplace la estructura una distancia vertical y toma esa deformación. ¿Estamos? Entonces, para que la barra mantenga esa forma, usted, sin darse cuenta, está generando unas fuerzas. ¿Listo? Entonces, esta parte de la deducción de las fuerzas no lo voy a hacer, porque pues realmente nos tomaría demasiado tiempo analizar cómo es que se sacan esas fuerzas, pero pues se los voy a dejar de consulta, no es difícil, ¿ya? Les voy a decir que esas fuerzas son, aquí el cortante
tiene este sentido y es hacia arriba, porque es pues la fuerza que ustedes están aplicando para generar la deformación. ¿Se dan cuenta? En el extremo derecho, ¿sí? Pero si ustedes solamente aplican la fuerza, la barrita quedaría inclinada y ustedes tienen que hacer que quede recta. Por lo tanto, en este extremo tienen que aplicar usted un momento que es antihorario para que la barrita se mantenga recta. ¿Listo? Para que este sistema esté en equilibrio, pues si usted está aplicando una fuerza hacia arriba, pues en el otro extremo debe haber una fuerza de igual magnitud hacia abajo. ¿Sí? Pero, en ese caso, para que exista esta curva así, pues usted va a tener que aplicar un momento así. ¿Listo? Esas son las direcciones de las fuerzas. La magnitud se la puede encontrar mediante los métodos que nosotros aprendimos en Análisis Estructural 1. En este caso, yo se las voy a dictar y les voy a decir que esta deformación, pues va a ser, este cortante es 12 EI sobre la longitud al cubo de la barra. Este de acá es 6 EI sobre la longitud al cuadrado. Y este cortante de acá, para que quede en equilibrio, es 12 EI sobre L al cubo, porque debería estar en equilibrio con el de la derecha. Y quiero que me calculen el del otro lado. ¿Cómo lo calcularían? El momento en el otro apoyo. Haciendo un corte. Haciendo equilibrio, ¿no? Haciendo equilibrio. Yo ya les di todas las fuerzas. Esto es un apoyo empotrado. ¿Cómo calcularían el momento en un apoyo empotrado? Hago sumatoria de momentos ahí. Ya, entonces díganme, ¿cuánto sale ese momento en el otro lado? ¿No debería ser el mismo momento que pusimos 6 ahí dividido para L al Pero cuadrado? calcúlame. Sí, sí sale eso porque la fuerza que está ahí de 12i sobre L al cubo se le multiplica por L y ¿cómo se llama? Le restas el 6i L cuadrado y te queda 6i L, Muy bien. sobre L cuadrado. Ajá. Perfecto. Entonces, esa es la operación. Muy bien, Emir. Genial. ¿Listo? ¿Cómo se calcula eso? Pues bueno, a este dijimos que es el momento en I. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos, tengo que el momento en I más 6EI entre L cuadrado, ¿sí? La fuerza en la izquierda, BJ, pues no produce, perdón, YJ no produce momento respecto al punto. Le tengo que restar el momento que produce el cortante acá, que sería 12 EI sobre L al cubo multiplicado por la distancia, que es L. Y eso tiene que estar en equilibrio, lo que quiere decir que el momento en I es igual a 6 EI sobre L cuadrado. ¿Listo? Y lo voy a colocar aquí. ¿Listo? Ahora, con esa información, ¿sí? No hay axiales, ojo, no hay axiales. Quiero que me digan cuál serían los coeficientes de la segunda columna de la matriz de rigidez. Entonces, la segunda columna de la matriz de rigidez, ¿sí? Entonces dijimos, sería X sub I, Y sub I, M sub I, X sub J, Y sub J, M sub J, que estos serían, ¿qué coeficientes? Son K, los coeficientes K, 1, 2, no todos a la vez. ¿Cuál sería el siguiente? K, A 2, 2, 2, 2, K, 2, 3. ¿quién dijo 2, 3? Ah, no, perdón, es 3, 2. Ah, pilas, ¿no? K, 3, 2, K,
4,2, K, 5,2 y K, 6,2. Porque es la segunda columna, ¿sí o no? Y aquí, con este esquema, yo puedo saber los valores. Entonces, me dictan, los escucho. Sería 0. 0, Sería K22, 12i sobre L al cubo. positivo o negativo. Positivo. Ya, K32, El otro sería 6i sobre L al cuadrado. positivo o negativo. Y ahora, Positivo. ¿por qué? Porque el momento, Va en recuerden que contra el de las momento, manecillas el del reloj. vector del momento apunta hacia el positivo de Z. Como yo tengo un plano XY, el momento, por la regla de la mano derecha, está apuntando hacia mí, positivo. ¿Estamos de acuerdo? No es nada más. ¿Listo? ¿Y cuáles serían los otros? El XJ, ¿cuánto sería? 0. 0. YJ, Menos 12. EI sobre menos L. 12 EI sobre L al cubo. Y el siguiente, También positivo el momento. 6 EI sobre L cuadrado. Y esa es la segunda columna de la matriz de rigidez. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer ese mismo procedimiento para cada una de las columnas. Cambian los gráficos. ¿Sí o no? En esa parte del análisis, ¿sí? Los gráficos me van a resultar, excepto, o sea, bueno, aquí, excepto el gráfico de la fuerza axial, pues que el de la fuerza axial, pues es muy simple, ¿no? Yo creo que todo el mundo entendió el del axial, ¿no? ¿Sí? Excepto el de la fuerza axial, el resto de los gráficos, pues me van a dar así. Este es el que acabamos de hacer. B sub i igual a 1, teta sub i igual a 1. Y ahí aparecen todos los gráficos de las fuerzas que se requieren. ¿Listo? Y punto. Entonces, con cada uno de estos gráficos, yo tengo una columna de la matriz de rigidez. Con este tengo la tercer columna. Con este tengo ¿cuál? Quinta columna. ¿Ah? Quinta columna. La quinta columna. Y con este tengo Sexta. la sexta columna. ¿Sí entiendes? Emir, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú ya tomaste esta clase? No. ¿No? Ya, muy bien. Estás pilas ahí. Genial. ¿Se entiende? Entonces, de resultado, la matriz de rigidez de un elemento de pórtico, ¿sí? Pues me va a resultar en la siguiente. Y listo. Entonces, por ejemplo, analicemos la quinta columna. Dijimos que esta era la quinta columna y esta era la sexta columna. Entonces, la quinta columna en X, 0. Aquí está, X0, X0. En Y sub I, menos 12 EI. ¿Sí o no? Perdón. En M sub I, fíjense que ese momento es negativo, ¿no es verdad? Fíjense que aquí el momento es negativo. Va con las manecillas del reloj, sería menos 6i L cuadrado.
igual que en el otro extremo, menos 6i L cuadrado, y en el y sub j, 12i L cubo. ¿Listo? Entonces recuerden, cada una de las matrices, de las columnas de la matriz de rigidez, sale de imponer un desplazamiento unitario en cada grado de libertad, empotrando o restringiendo el resto de grados de libertad. ¿Estamos? No es nada más. ¿Listo? Entonces, con esta matriz de rigidez, pues prácticamente yo ya tengo esta parte de mi estructura. Lo que quiere decir que si yo sé cuál es la fuerza externamente aplicada en cada uno de los extremos de la barra, yo puedo invertir esa matriz de rigidez y calcular los desplazamientos dentro de los elementos. ¿Listo? O si yo les diera los desplazamientos que tiene en los extremos mi barra de pórtico, pues prácticamente con eso ustedes pueden sacar las fuerzas que está sintiendo en los extremos, ¿sí? Esa barra. ¿Se entiende hasta ahí el concepto? Bien, sí, no, tal vez. Cuéntenme, háblenme. ¿Sí? Bueno, genial. Listo. Entonces, ya tenemos la matriz de rigidez. ¿Sí? El problema es que esta matriz de rigidez solo sirve para un elemento que está horizontal. ¿Sí? Solo sirve para un elemento que está horizontal. Ahora, ¿qué vamos a analizar adicional? ¿Listo? Después vamos a mirar elementos que estén inclinados, que tengan un ángulo de inclinación. Eso lo vamos a ver en una clase posterior. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? En este caso, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de fuerzas internas en los elementos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Resulta que en la armadura, pues en armadura será sencillo. Las fuerzas en una armadura siempre se aplican en los nodos. Por lo tanto, pues las fuerzas siempre estaban aplicadas en los grados de libertad de mi armadura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí o no? Pero resulta que en los pórticos, pues yo voy a tener que en los nodos, ¿sí? Generalmente no se aplican fuerzas, se aplican... ¡Qué vaina esta gente! Perdón, voy a poner esto en modo avión, porque si no... Ya. ¿Listo? Entonces, las fuerzas internas en los elementos de pórtico, generalmente hay fuerzas distribuidas, fuerzas puntuales, toda esa gama de fuerzas que existen en este tipo de elementos. ¿Listo? Entonces, como las fuerzas no están aplicadas directamente a un nodo, entonces el análisis matricial no me permite, ¿sí?, hacer el despeje, porque recuerden que el vector de fuerzas de mi matriz de rigidez son las fuerzas que están aplicadas directamente en los grados de libertad que están en los nodos. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo fuerzas en los elementos, ¿sí?, yo lo que voy a hacer es genero, ¿sí?, el efecto que produce estas fuerzas, ¿sí? Genero el efecto que producen estas fuerzas como si el elemento individual estuviera empotrado. ¿Listo?
lo que se conoce como fuerzas de empotramiento. Fuerzas de empotramiento perfecto. ¿Listo? Estas fuerzas son las que aplico en el extremo de mis elementos en dirección de los grados de libertad. ¿Listo? Entonces, estas fuerzas de empotramiento son lo que yo voy a generar en mi estructura. Entonces, ¿a qué se refiere esto de las fuerzas de empotramiento? Supónganse que yo tengo aquí una viguita que es continua. ¿Listo? Esta viguita que es continua, yo le voy a aplicar una carga distribuida o una carga puntual. ¿Listo? Esa es la estructura. ¿Sí? Esas fuerzas, ¿sí? La deformación de esta viga en la realidad, pues es una combinación en donde, como es una viga continua, la curvatura de la viga dependiendo de la carga, va a hacer que este nodo rote para acá y tenga una deformación continua, algo así. ¿Se entiende? Dependiendo de cuánto es la carga W y cuánto es la carga P. ¿Listo? Sin embargo, ¿sí? El problema, como yo lo voy a simplificar, es dividiendo esta estructura en sus dos elementos. Entonces yo tengo aquí un elemento 1, tengo aquí un elemento 2. Y este sistema de fuerzas, yo voy a decir que es aproximadamente, o sea, que es igual a que si yo tuviera dos viguitas totalmente separadas. Una aplicada la carga W y otra aplicada la carga P. ¿Listo? Pero ustedes también se van a notar que eso realmente no es lo mismo, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque por deformación, estos dos sistemas individuales se deforman así. Y no es lo mismo que ocurre en el sistema original. Para que los dos se deformen igual, este ángulo de rotación en el extremo derecho de la viga 1 debería ser el mismo ángulo de rotación que ocurre en el extremo de la izquierda de la viga 2. Eso que vimos nosotros en análisis estructural 1, ¿sí? Debería ser la misma pendiente. Recuerdan que la pendiente de una viga debería ser continua, ¿sí? En cualquier punto de la viga. Entonces, ¿qué harían ustedes para que las dos deformaciones funcionen y tengan el mismo efecto? Entonces, ¿qué se imaginan? ¿Qué harían con la mano para que estas dos lleguen a ser la misma? En la viga de la momento. ¿Ah? ¿Un momento? Le aplicaría un momento, perfecto, muy bien. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es que este sistema, ¿sí? En el extremo, yo lo que voy a hacer es que le voy a aplicar es un momento en el extremo, así, y un momento en el extremo, así. ¿Estamos de acuerdo?
De tal forma que ese momento, ¿sí? Yo le voy a llamar un momento 1 y un momento 2. La magnitud de ese momento haga que las dos queden con la misma deformación que lo que deberían tener en el sistema original. ¿Listo? Una vez que yo aplico esos momentos, pues prácticamente lo que va a suceder es que mi estructura va a haber la misma compatibilidad de deformaciones. Entonces, estoy manipulando la estructura para que me quede totalmente igual que en la estructura original. ¿Listo? Entonces, esos momentos que yo voy a aplicar en mi estructura, yo le voy a llamar las fuerzas o los momentos de empotramiento. ¿Sí? De tal forma que yo voy a modificar lo que sería mi ecuación general. ¿Listo? Entonces recuerden que yo tenía que mi ecuación general es que las fuerzas, el vector de fuerzas, ¿sí? Va a ser igual a la matriz de rigidez K de mi estructura multiplicado por mis desplazamientos. Esa es mi ecuación general. Mi ecuación general de el análisis estructural. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un cambio. Estas fuerzas de empotramiento les vamos a llamar el vector de fuerzas F0. ¿Sí? Déjenme ver, aquí reviso una cosita rápido. ¿Listo? Entonces, yo le voy a hacer un cambio. Cuando yo tengo fuerzas internas en los elementos, lo que me va a quedar es que aquí voy a adicionar un vector. Y ese vector de fuerzas le voy a llamar un vector de fuerzas F0, que van a ser las fuerzas de empotramiento. ¿Listo? Entonces, en esta ecuación, pues es fácil ver lo siguiente. Si yo quisiera saber cuáles son los desplazamientos de mi estructura debido a, ¿sí? Debido a unas fuerzas externamente aplicadas que están o en el elemento o en los nodos, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Voy a coger y voy a despejar delta. ¿Cómo despejaría delta? Entonces, delta, el vector de fuerzas en mi estructura, perdón, el vector de desplazamientos en mi estructura va a ser igual a un vector que va a ser igual a la resta de las fuerzas que yo tengo. Fuerzas. Carlos, ¿estás escribiendo en el iPad? Sí, sí. No, se quedó trabado. Ahí. Ahí está. Ya. Entonces, ¿hasta qué vieron? No recuerdo. ¿Esta ecuación sí la vieron? Nos ¿La quedamos primera? justo en F igual a K por delta. Ah, ya. Entonces le voy a sumar a esa ecuación un vector de fuerzas F0, que son las fuerzas de empotramiento. Perfecto. ¿Listo? Y entonces, si yo quiero saber los desplazamientos delta, lo que voy a hacer es despejar. Entonces voy a despejar de la siguiente forma. Delta va a ser igual a la inversa de la matriz de rigidez de mi estructura, ¿sí? Multiplicada por un vector que va a ser las fuerzas que están directamente aplicadas
en los grados de libertad, que en este caso ya sabemos que pueden ser fuerzas o momentos, ¿sí? Restados las fuerzas de empotramiento perfecto, ¿sí? Le voy a poner para que quede de pronto más claro para ustedes las fuerzas que están aplicadas directamente en los nodos. Externamente, ojo, externamente. Ojo, eso es importante. Las fuerzas que vienen por empotramiento perfecto son fuerzas que nosotros las estamos calculando internamente. ¿Listo? Las fuerzas que yo aplico externamente en los nodos van al vector F. Las de empotramiento perfecto van al vector F0. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cómo se calculan estas fuerzas de empotramiento? Entonces, como ustedes lo escuchan, entonces las fuerzas de empotramiento perfecto se calculan empotrando un elemento ¿sí? Y calculando sus reacciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, con este concepto, ustedes pueden analizar mediante análisis estructural cualquier estructura con cualquier tipo de carga. ¿Por qué? Lo único que ustedes tienen que hacer es coger ya un elemento que está doblemente empotrado a un elemento que está doblemente empotrado, ustedes le ponen la configuración de carga que ustedes quieran. Por ejemplo, le pueden poner una carga distribuida y una carga puntual, P y W. ¿Sí? Y con esas cargas, lo que van a hacer es que con cualquier método de análisis estructural, ustedes van a calcular estos momentos que se producen en el extremo de la viguita. Y estos serían los coeficientes X sub I, Y sub I, M sub I, Y sub J, X sub J, M sub J. ¿Sí? Y ya, por cualquier método de análisis estructural, ¿cuál es el grado de indeterminación de esta estructura? 4. 4. ¿Seguro? 3. 3. 3 nomás, perdón. Una viga solamente tiene 6 grados de libertad, pues 3 son simples. Si solo tuviera 3 reacciones, pues sería simplemente apoyado, pues el otro 3 son el grado de indeterminación. Entonces, y de hecho en esta no son ni 3, porque el horizontal, los dos horizontales, no son, realmente son 2, ¿no? El grado de indeterminación de esta estructura, porque el horizontal no vale para nada. ¿Listo? Pero bueno, recuerdan eso de análisis estructural. Ahora, es más, también esto es totalmente igual, y ahorita lo pongo igual, a que yo tenga 2 vigas y sume los efectos. Entonces yo puedo, por ejemplo, con este concepto, si yo tengo cargas muy complejas, las puedo dividir en cargas más simples. Entonces yo cojo y calculo para la carga distribuida W
y por aparte calculo las de P. ¿Sí? Y entonces, estas fuerzas que se generan en cada uno de los componentes, las sumo. Como este sistema es un sistema elástico, pues yo puedo sumar los efectos. La suma de esta reacción más esta reacción me va a dar Y sub I. Como si yo tuviera una carga muy rara. ¿Listo? Entonces yo en su D2L le subí una tabla que se llama fuerzas de empotramiento perfecto. Una hojita, un PDF. Entonces déjenme ver si lo encuentro. Este es este de acá. ¿Sí? Entonces revísenlo. Revísenlo. Yo voy a hacer aquí un recorte y lo voy a pegar. Pero eso está en D2L. Si no está, me escriben un correo, ¿listo? Pero que yo me acuerde, ya lo subí. Y entonces, yo aquí ya tengo, aquí he sacado 3, ¿sí? Pero ahí en el documento hay más tipos de cargas común. Pero ojo, recuerden, si yo les doy una carga bien rara, que no esté en el documento, lo único que hay que hacer es analizar. Si quieren pueden ser en SAP, ¿sí? Una viga doblemente empotrada y calcular las fuerzas que salen de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? No es nada más grave que eso. ¿Listo? Entonces, las más comunes, pues va a ser la carga distribuida y una carga puntual. Digamos que si yo tuviera una carga distribuida, según la tabla, por ejemplo, si la carga distribuida es 10 kilonewtons por metro, ¿sí? Entonces, ¿cuántos son las fuerzas de empotramiento? Entonces, fíjense, aquí me dice que si la carga, aquí le llaman Q sub 0. Entonces, la reacción en el punto A, que es el lado izquierdo, es hacia arriba, ¿no? Es hacia arriba y es igual a W por L medios. Entonces, digamos que esto sea 5 metros. Entonces, ¿cuánto sería W por L medios? 25, ¿no? ¿Sí? Ya. En el otro lado, ¿es hacia arriba o hacia abajo? Arriba también. Para que esté en equilibrio, ¿no? Y debería ser 25 kilonewtons. ¿Y el momento? El momento es un momento, fíjense que es un momento negativo. ¿Sí o no? Aquí dice que el momento es un momento negativo. Lo que quiere decir que un momento negativo en esta viga, ¿sí? En esta viga, es igual a... ¿cuánto? W por L al cuadrado sobre 12. ¿Ah? ¿Qué es este valor de aquí? El momento en A y en B. Yo necesito solo lo de los extremos, no necesito más. Entonces, ¿cuánto es W por L cuadrado sobre 12? 20,8. Ya, entonces esto es 20,8 kilonewtons por metro. Y en el otro lado también es negativo. Recuerden que negativo, pues, es carita triste, ¿no? Recuerden, ¿no? Carita triste, carita feliz. Y sería 20,8 kilonewtons por metro. ¿Listo? Y esas son las fuerzas de empotramiento perfecto en mi estructura. ¿Está claro? En esa parte. Entonces, yo puedo poner cualquiera, ¿sí? Cualquiera de estas valores y prácticamente con eso
calculo y soluciono. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, Juan Carlos, no entendí lo último. O sea, ¿cómo que yo elijo cualquiera? No tengo que poner, digamos que termina en el nodo de la derecha. No tengo que poner el 25 y el 20.8. ¿Cómo así? Ahí sí no te entendí. Tú, lo que tienes que poner son las reacciones en los empotramientos. Eso es lo que necesito. Reacciones en los empotramientos. Ya. ¿Listo? Y ya, eso es básicamente las fuerzas cuando son fuerzas. Ojo, esto solamente funciona cuando son fuerzas que están aplicadas en otro punto que no sea los nodos, como es este caso, una carga puntual o una carga en medio de la viga. ¿Estamos de acuerdo? Y punto. ¿Ya encontraron el archivito que dice fuerzas de empotramiento perfecto? ¿Sí? Debería estar en esta semana en el contenido asincrónico. Debería estar ahí. ¿Listo? Revise. Ahora, ¿cómo vamos a fusionar esto? ¿Sí? Entonces, resulta que vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ejemplo. ¿Sí? Entonces, utilizando estas fuerzas que ya las calculamos, supóngase que ahora yo quiero analizar por medio de análisis estructural, pues yo quiero analizar una viguita que tiene 3 luces. ¿Listo? En donde todas las luces tienen una carga distribuida de 10 kilonewtons por metro. Que es lo que pusimos acá, ¿sí o no? 10 kilonewtons por metro. Y, pues los apoyos vamos a hacerlo más fácil. Recuerden que para análisis matricial, entre más hiperestático es más fácil. ¿Recuerdan eso, no? Entonces, vamos a decir que en los extremos está totalmente empotrado. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar esta viga. Ah, las longitudes de la viga. Todo 5. Facilito. Así como el ejercicio del examen, ¿no? Facilito. Se ríe Kerly nomás. La única que creo que le pareció facilito el examen. Ya lo vi. Listo. Y ya. Entonces, es el mismo procedimiento. ¿Listo? ¿Qué vamos a necesitar? Pues bueno, nosotros vamos a necesitar armar la matriz de rigidez. Primero, arrancamos con los grados de libertad. ¿Sí? Entonces, enumeramos los grados de libertad. Primero, número de elementos. Voy a decir, este es mi elemento 1, este es mi elemento 2, este es mi elemento 3. Los nodos. Este va a ser el nodo 1, este va a ser el nodo 2, este va a ser el nodo 3 y este va a ser el nodo 4. ¿Listo? Grados de libertad. Juan. Yo, Juan. Juan Zumba. Está bien pendiente. Juan, profe, es que, Juan Zumba. profe, los grados de libertad serían 6. Ya, 6. Listo, entonces empecemos a numerar los 6 grados de libertad de mi amigo Juan, ¿no? Que realmente son 12, ¿no? Pero le faltan
le faltan grados. 4, 6, 7, 8, Listo. Entonces, igual, vamos a empezar con los libres. ¿Listo? Siempre igual. Entonces, en el nodo 1 hay nodos libres, grados de libertad libres. No. Entonces, arranquemos. Primero el horizontal. Yo le voy a decir que este es el grado de libertad 1, porque sí se puede mover horizontalmente. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo el grado de libertad del giro. Y ahora, ¿cómo los voy a pintar en amarillo? ¿Será que se ve en amarillo? No, no. En verde. En Sí. verde. Entonces, yo voy a poner, siempre los voy a pintar positivos. Ojo, positivo, derecha hacia arriba y un giro antihorario, positivo, ¿ya? Entonces, 1 y 2, positivo, ¿ya? En el otro nodo tendría 3. Uy, creo que se me murió el lápiz, no frieguen. 3 y 4. A ver, mientras cargo un poquito el lápiz, vayan ahí, por favor. ¿No? No se murió el lápiz, qué raro. Sería 3 y el giro 4. ¿Listo? Y de ahí ya empiezo a numerar el resto. Entonces, voy a numerarlos con, no sé, rojo. ¿Le parece? Entonces sería, puede ser en cualquier orden, ¿ya? Yo voy a hacer así. Este va a ser para mí el 5. El vertical va a ser el 6. Recuerden que en un elemento de armadura, de pórtico, cada nodo tiene 3 grados de libertad. ¿Sí? Y de ahí tendría 7, 8, siempre nombren horizontal, vertical y giro, ¿no? 9, 10, 11 y 12. Entonces, esta matriz de rigidez es una matriz de 12 por 12. Sin embargo, la que a mí me interesa solamente es una matriz de rigidez ¿de cuánto? 4 por 4. ¿Se entiende? Esa es la que a mí me interesa. ¿Listo? Listo. Ahora, ya sabemos las fuerzas, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito sacar es la matriz de rigidez de uno de esos elementos, porque estamos de acuerdo que la matriz del elemento 1, 2 y 3, la de rigidez, es la misma que la matriz de rigidez para el resto, ¿no? Es la misma matriz de rigidez, porque es el mismo elemento, etc. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el módulo de elasticidad es el módulo de elasticidad del acero, que son 200 gigapascales, ¿sí? Y la inercia es la inercia de una sección de viga normal, que es de 20 por 40 centímetros. ¿Listo? Entonces, si ustedes se acuerdan, es un doceavo de 0.2 por 0.4 al cubo, que sería la inercia igual a 1.066 periódico por 10 a la menos 3 metros a la 4. Esos son los valores de la inercia. ¿No necesitamos el área también? Sí. Sí. Juan Digamos. Carlos, Dime. ¿cuál viene a ser la base y cuál viene a ser la altura? Siempre, por nomenclatura en ingeniería, la base es el primer número. Siempre. ¿Listo? En vigas. Cuando hablemos de vigas, y ustedes vean en un plano, las vigas también se llaman así, 20 por 40, 30 por 50, lo que sea. ¿Sí? El primer número en un plano de ingeniería civil siempre es la base y después es el peralte. En columnas ya no funciona así, ¿no? En vigas sí. Y el área sería
pues punto 2 por punto 3, ¿no? A por punto 4. O sea, punto 0,8. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que modificar el programita que hicimos para armaduras, ¿sí? El programita que hicimos para armaduras, ahora pues lo vamos a utilizar para pórticos. ¿Qué cambiaría? Pues la función que sacaba la matriz de rigidez de coordenadas locales, pues ahora va a tener que calcular esta matriz de rigidez que les puse acá. ¿Sí? Y ya. Todavía no hemos visto la matriz de transformación. Existe una matriz de transformación en pórticos, ¿ya? Pero pues en este caso no necesito porque todos los elementos tienen ángulo cero, ¿sí? Esperemos un rato a que se abra mi MATLAB. Vayan abriendo su MATLAB, por cierto. Y, o sea, a diferencia de la matriz K, la matriz transformación sí va a ser para cualquier pórtico. ¿Cómo? O sea, sabemos que la matriz K va a ir variando según el tipo de pórtico que tengamos. Pero la matriz No. transformación va a variar o no. La matriz de transformación para pórticos en el plano es la misma. La matriz K para un elemento de pórticos es la misma. Lo que va a cambiar es si tiene una inclinación. Sí, ¿Se entiende? sí. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir mi tablet y ahora nos vamos a el análisis matricial. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos, bueno, yo le voy a dar correr aquí porque a veces es más fácil darle correr y que él te diga cambie el folder. Ya, teníamos esta función. ¿Recuerdan? Esta es la función que hicimos para las armaduras. ¿Ya están viendo mi pantalla, por cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, esta yo la voy a guardar ahí mismo, pero ya no la voy a poner aquí y le voy a cambiar pórticos. ¿Ya? Le tengo que cambiar al nombre y le tengo que cambiar a el nombre de la función, pórticos, para que quede igual y la grabo. Aquí le voy a poner de un elemento de pórtico plano. ¿Listo? Y aquí le voy a decir qué necesito. ¿Qué necesito del pórtico? Pues necesito el módulo de elasticidad, el área, la longitud. Voy a adicionar la inercia que necesito, ¿sí? Y por ahora no le voy a poner este teta. Lo voy a dejar así. ¿Listo? Porque solamente quiero que me saque la matriz en coordenadas locales. ¿Sí? Y aquí copio la matriz, esto de aquí, lo voy a borrar por ahora, después lo voy a tener que volver a escribir con la matriz de transformación para pórticos. ¿Listo? Pero entonces aquí yo voy a cambiar y le voy a poner los valores de mi matriz de rigidez. Entonces, yo tengo EA sobre L. Recuerden que ahora ya tengo dos filas más. Entonces le voy a poner una fila más acá, que es 0. Y aquí le voy a poner otro 0. De tal forma que tengo 2, 4, 6 elementos en cada fila. ¿Sí? Eso es lo que necesito. Voy a copiar esto acá para que no me estorbe. Y voy a poner los valores. 0. Voy a poner esto entre paréntesis. 12 por E por I sobre L al cubo. Uy.
Después tengo, voy a copiar este mismo. Le voy a dar 6i sobre L cuadrado. Después le coloco aquí 0. Y después tengo estos mismos dos. Solo que este es negativo. Este es positivo. Y ya. Entonces ahí voy a tratar de organizar mi matriz, pues para que se vea como bien. Listo. Entonces ahí tengo, creo que, la segunda fila. Si yo copio todo esto, tengo mi tercera fila, en donde esto es 6EIL cuadrado. Este de acá es 4. EI sobre L. Este es 0. Este es menos 6EIL cuadrado. Y este de acá es 2EI sobre L. De aquí vuelvo a tener la primera fila, solo con valores negativos. Entonces tengo este que es menos. 0, 0. Y en cambio este es positivo. Y de ahí tengo algo parecido a estas dos filas. Voy a borrar todo esto. Y aquí voy a cerrar la matriz. ¿Listo? Entonces, a ver cómo me queda este. Este de acá es menos 12. Este es menos 6. Este es 0. Este en cambio es 12. Y este de acá es menos 6. Menos menos 0. Y este es 6 y tata. Este de acá es 2. Este es menos 6. Y este es 4. Invertidos. ¿Ya? EALI. En teoría, ahí ya está mi función. ¿No es verdad? Lo que quiere decir que si yo cojo y en mi ejercicio le coloco los valores, entonces voy a poner aquí función matriz pórticos y le voy a poner que el E es 200 gigapascales en kilonewtons por metro. ¿Cuánto es? ¿12 a la 8? 2e a la 8, ¿no? 2e a la 8. Este es el módulo. El siguiente es el área, que dijimos que es 0.08. El siguiente es la longitud, que dijimos que es 5 metros. Y de ahí sigue la inercia, que es 1.066666, no sé, periódico, e a la menos 3. Y ¡plin! Tenemos nuestra matriz de rigidez del elemento.
Y esto es lo que nos dio de resultado. ¿Listo? Entonces aquí le voy a poner que esto es K. Revisen si la matriz es simétrica respecto a la diagonal. Entonces le voy a poner A. Genial. Entonces aquí voy a revisar estos términos. Me gusta siempre resaltarlos, irlos chequeando. ¿Sí? Y está perfecto, ¿no? Entonces, bueno, dejamos hasta aquí. La próxima clase continuamos con el ejercicio, pero pues ya se van dando cuenta cómo viene el agua al molino. Entonces, para la próxima clase, ya lo único que queda es esta matriz, meterla en la función que pusimos nosotros antes, ¿sí o no? En la de las armaduras. Y armar, y con ese ciclo, decirle a MATLAB cuáles son los grados de libertad y que me arme la matriz global de la estructura. Entonces, por favor, vayan adelantando eso, que arme la matriz global de la estructura, modificando el código de la armadura. ¿Listo? Y ya, no es nada más. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención, que tengan un excelente feriado, que vayan a rumbear, a bailar, que hagan lo que ya no puedo hacer y disfruten, ¿no? Descansen y bueno, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Don Juan Carlos, Sí, Gracias. mañana no era la clase del Ah, ¿cómo se llama? sí, Lab, a las 8:30 tenemos, ¿no? Cierto. 8:30, listo. Mañana nos despedimos entonces, ¿no? Sí. Bueno, por si acaso, con los que no vayan mañana, porque así son, algunos han de salir de feriado. Y también creo que falta modificar la entrega del lab para mañana. No, eso ya lo modifiqué, Ah, ok, listo. ¿ya? En tal caso, mañana lo vemos, ¿ya? Listo, gracias. Sí, sí. Bueno, chao, que estén bien. luego Juan Carlos. Carlos. Juan Carlos.